Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Espero que haya tenido un fin de semana que haya sido restaurador, que no haya tenido mucho lío con el tráfico del día de hoy y que comencemos una buena semana. Este día, lunes 7 de noviembre, vamos a estar platicando sobre diferenciación sexual. Así que veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. El sexo de un bebé queda determinado en el momento de la concepción. Cuando es concebido, un cromosoma del espermatozoide, que puede ser X o Y, se fusiona con el cromosoma X en el óvulo, y eso determina el género del bebé. 2 cromosomas X significan que el bebé será una niña, y la combinación X y Y significa que será un niño. Pero aún, cuando el género queda determinado en la concepción, el feto no desarrollará sus órganos sexuales externos sino hasta el 4º mes de embarazo. 7 semanas después de la concepción, en la vista frontal no se pueden diferenciar claramente los genitales del feto. Durante las 5 semanas siguientes, el feto comienza a producir hormonas que hacen que sus órganos sexuales crezcan y se transformen en órganos masculinos o femeninos. A este proceso se le llama diferenciación sexual. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, que puede marcarnos al 2283-2157, que es el teléfono en estudio, o también puede escribirnos a través de redes sociales. En Facebook ya nos conoce como Salud TV, en Twitter como @SaludTVGMB, o puede también recomendarnos a que nos vean por línea a través del canal www.megavision.com.sb. Así que todas esas formas para que interactúe y pueda comunicarse con nosotros. Bueno, para hablar de este tema tenemos a nuestros invitados del día de hoy. La primera a la que damos la bienvenida es nuestra psiquiatra, la doctora Luz María Durán. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, buenas tardes público televidente. Como decía la doctora, y ya se presentó la cápsula cultural. Este es un tema muy interesante y esperamos pues que nuestros televidentes aprendan bastante este día. Excelente. Tenemos también, le damos la bienvenida a nuestro pediatra neonatólogo, el doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo estás, Samuelito? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy honrado pues de estar acompañando nuevamente en este prestigioso panel, pues, y le pedimos a las televidentes que nos acompañen y poder aclarar muchas de las dudas que puedan surgir acerca del tema. Y nuestro endocrinólogo invitado, al doctor Maynor Martínez Sosa. ¿Cómo estamos, Maynor? Bienvenido. Muchas gracias. Siempre un placer estar con todos ustedes. Espero que el tema sea de mucho interés. Bueno, y como veíamos en la cápsula, realmente veían todas esas imágenes tan bonitas de cuando estamos en la vida embrionaria dentro del útero de nuestras madres. Desde ese momento vemos la perfección de cómo cada pedacito, cada célula se van uniendo para dar lugar a una nueva vida, a un nuevo ser que probablemente en el transcurso del programa van a ir entendiendo que en las primeras 12 semanas vamos a ir teniendo ya un sexo determinado. Hablemos en sí de en qué momento se da la diferenciación sexual, en qué momento ya se sabe, o mejor dicho, ya el bebecito sabe cuál va a ser su sexo. Hablemos del proceso normal de diferenciación sexual, Maynor. Sí, como mencionaban en la cápsula, desde que se determina inicialmente con cada uno de los aportes del hombre y de la mujer, de los cromosomas que van a dar lugar a ese nuevo ser, se va dando un mecanismo de diferenciación, que es el tema de discusión esta mediodía. Esa diferenciación se refiere a que todos aquellos estímulos hormonales que a ese embrión le van sucediendo, va haciendo que estructuras que son comunes al inicio, porque pareciera mentira, pero tanto hombres como mujeres, al inicio las estructuras iniciales o los primordios que van a dar origen a los genitales son iguales. Es decir, que si tomamos una foto tan temprana no sabríamos nosotros si es niño o niña, pero luego, a medida que se va dando el desarrollo en la estimulación hormonal temprana, va haciendo esa diferenciación y las mismas estructuras que van dando, por ejemplo, lugar al pene, va dando lugar al clítoris en la niña, que van dando lugar al escroto en los niños, en los varones, va dando lugar a la vulva en las niñas.
Y así otras estructuras, hay unos conductos que se llaman de Müller y de Wolf, ¿verdad? Que se estimulan por uno y otro lado, ya sea niño o niña específicamente, y es así como van desarrollándose y van presentándose, por ejemplo, los ovarios o los testículos, según sea el caso. Y todo este proceso, todos estos pasos que siguen en el desarrollo del tiempo y según la estimulación hormonal que esté presentando el niño o la niña, van así desarrollando sus órganos internos o externos para diferenciarlos fenotípicamente o físicamente como un varón o como una niña. Es bien bonito, muy interesante. Recuerden que el material genético de un embrión siempre va a ser X, el que aporta la madre. El hombre es el que puede aportar el Y o el X, por eso es que siempre les decimos quien determina el sexo de un bebé en la pareja es el hombre. En este cromosoma Y del hombre va la información necesaria para que este primordio se empiecen a, dijéramos, a formar lo que sería el testículo fetal, ¿sí? Y que empiecen a darse las hormonas que van a ir dando lugar a que se dé una sustancia que inhibe todos los caracteres sexuales femeninos para que se den todos aquellos masculinos. Y así sucesivamente obtenemos que la diferenciación sexual se va dando en fases, ¿cierto, Maynor? Dijéramos que la primera fase es la cromosómica, es decir, cuando se determina genéticamente si es XX o XY. Luego viene la fase gonadal, cuando se forma el testículo o el ovario y se van dando estas diferentes células para luego tener lo que sería hormonal y en base a eso ir dando lugar a la formación de los órganos sexuales femeninos y masculinos internos y posteriormente los externos. En el ínterin de todo esto pueden haber diferentes desórdenes. Entonces lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy son de aquellos trastornos en el desarrollo de la diferenciación sexual. De allí surgen muchos conceptos que muchas veces se mencionan, como por ejemplo el sexo cromosómico, que se refiere a que si a alguien le hacen el cariotipo es nada más que el estudio de los cromosomas, y allí observamos entre los 46 cromosomas, el último par es el par sexual, y observamos si hay XX para las niñas o XY para los varones. Pero luego, en el constructo del sexo en esta persona, vemos nosotros también la identificación de las gónadas, y las gónadas podrían ser ovarios o podrían ser testículos para niña o para niño respectivamente, y ya posteriormente toda la expresión fenotípica, desde los genitales externos o internos, dependiendo del sexo, y también ya en la adolescencia, dependiendo también de la estimulación hormonal, los caracteres sexuales secundarios. En todo ese desarrollo, desde los cromosomas, las gónadas y todo el fenotipo o la expresión física, puede haber algún trastorno, ya sea por factores internos o factores externos, que pueden llevar a una alteración en la diferenciación sexual, y que es necesario que los padres lo detecten. Idealmente que el médico neonatólogo lo detecte, pero no todos tienen muchas veces la posibilidad de que sea el neonatólogo el que les evalúe al niño, y a veces en la evaluación temprana o inicial en el recién nacido no se detecta, pero luego los padres van viendo alguna alteración y entonces consultan. Ese es nuestro objetivo de esta mediodía, que ustedes sepan cuándo y qué hacer cuando ustedes observen alguna de estas alteraciones que vamos a mencionar. A ver, doctor Ramírez, entonces hablemos qué es lo que, porque muchos de estos trastornos se pueden diagnosticar en el periodo neonatal, eso es la idea, pero hay algunos otros que no. Hablemos de los que se pueden detectar, cuáles son los más frecuentes y qué es lo que observamos o qué es lo que buscan ustedes como pediatras. Por supuesto, la evaluación inicial de todos los niños, en especial precisamente en el momento del parto, pues conlleva un examen físico completo, y dentro de estos incluye el examen exhaustivo, pues también de los genitales, las características sexuales externas, porque esto es algo que genera mucho interés y mucho estrés también en la familia, pues le genera bastante expectativa, ¿verdad?, en cuanto a que si se va a tener un niño o una niña. Es bien importante recalcar que sí es cierto, puede haber características que nosotros las podemos detectar en el momento del nacimiento, pero hay otras que no. Incluso hay trastornos de la diferenciación sexual que van a pasar desapercibidos, pues no tienen una manifestación clínica como tal. Es decir, van a tener genitales morfológicamente pues indistintos a todos los de un recién nacido sano, y que estos vamos a encontrar otro tipo de características clínicas que nos van a ayudar al diagnóstico.
Ahora, hay muchas patologías en las cuales sí se pueden ver involucrado la diferenciación de los genitales externos como parte de los signos clínicos, y mucho de esto también está la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita consiste en un trastorno endocrinológico hormonal, bueno, si lo queremos ver de esta forma, en la cual no hay producción adecuada de esteroides sexuales, mejor dicho, hormonas que son las que van a estar influenciando el desarrollo o el aparecimiento normal de este tipo de características sexuales. La hiperplasia suprarrenal congénita sí se puede descubrir a través de tamizajes metabólicos, incluso se puede presentar en un porcentaje con genitales que lucen aparentemente normales, pero algunos sí pueden presentar características como hiperpigmentación de estos mismos, y no solo de los genitales, sino que también incluye axilas y algunos pliegues. Esto nos va a llevar a sospechar aún más este tipo de patologías. La diferenciación sexual no se hace, de rutina a todos un cariotipo, no podemos establecerlo, no podemos indicarles a todos, dejarles un mapa de todos los cromosomas y decir sí, estamos completos y estamos bien, ¿verdad? Pero a través del tamizaje neonatal sí se puede descubrir alteraciones de los niveles de hormonas que están involucradas en la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué sucede con estos niños? No solo van a presentar características físicas anormales, sino que también tienen problemas metabólicos serios. Muchos de estos niños pueden fallecer por una deshidratación severa, pues se ve involucrado uno de los electrolitos más importantes de nuestro cuerpo, como es el sodio. Y el sodio es el que va a determinar el estado de hidratación de cada uno de nosotros. Esto sí se ve alterado en muchas de en las patologías principales, y es lo que estamos buscando, tratarlas adecuadamente. Y el tratamiento pues es restitución hormonal. Tenemos que complementar, ¿verdad?, la hormona que está haciendo falta para poder contrarrestar los efectos que tiene su deprivación. Excelente. Entonces, eso del que hemos hablado sería lo que es un pseudohermafroditismo femenino, ¿sí? Que es la principal causa de la hiperplasia suprarrenal congénita. Sí. Quédeme con eso, porque cuando vengamos de la pausa vamos a continuar con este tema. Vámonos a una pausa comercial y ya regresamos con más de este tema. No, porque igual debemos de respetar cómo Dios nos manda al mundo, pues no, completamente en desacuerdo, porque igual entramos en una cirugía que me puede traer consecuencias a nivel físico que no sé cuáles van a ser. No estoy en contra tampoco de ningún pensamiento de nadie, pero si me lo preguntan en lo personal no lo haría. Yo soy de las personas que me gusta respetar también los pensamientos de las demás personas. Si una persona lo quiere hacer, no hay ningún problema, y tampoco soy nadie como para quien criticarlo, pero sí, tal vez podría decir de que no estoy de acuerdo. A mi ver no, porque ya sería defectuoso eso, ¿verdad? No es tan bien como Dios los manda, ¿verdad? Entonces ellos quieren, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puede decir? Enseñar lo que no se puede. Bueno, nunca he pensado que una persona esté atrapada en un cuerpo que no le corresponde, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente sugiero que son degradaciones de la psiquis misma de la persona, la cual se cree atrapada en un cuerpo que no es de ella. Sin embargo, pues creo que la misma psicología de ellos difiere, que si cambian de género podrían ser quien quieren ser, pero en cambio he sabido de personas que luego de eso se arrepienten del cambio que han hecho y vuelven a ser lo que en un principio eran. Bueno, sí, porque respeto los gustos de las personas y no porque creo que debemos de aceptarnos tal cual somos. La verdad, en ese tipo de casos, pues yo diría que por mí no estaría bien, porque en parte Dios nos ha hecho como somos, ¿verdad? A semejanza a su, como debería de ser, ¿verdad? No a que se estén cambiando de género o algo así. Pero sí pienso de que cada quien es libre de escoger. Tal vez va en contra de la voluntad de Dios, pero igual hay que aceptarlas, porque uno en la familia puede ser que tenga. Y si es rechazado por uno de familia, imagínense cómo no va a ser rechazado por la sociedad.
porque realmente creo que ellos sufren. Ellos sufren. No quieren ser lo que pretenden ser. Bueno, quisiera aclarar que el tema del día de hoy es trastornos en la diferenciación sexual y creo que en el sondeo la gente nos entendió un poco diferente y hablaban de cirugía para cambiar de género ya en un adulto y eso pues no es el tema realmente que estamos hablando. El tema que estamos tocando es aquellos niños que vienen al mundo con un problema ya sea de genitales ambiguos o con un problema en sus genes. Es algo más allá de lo que la gente en el sondeo quizás comprendió. Y usted me quería también agregar algo, ¿verdad? Sí, controversial como en todos los países, ¿verdad? Las opiniones también de la ciudadanía. Realmente cuando nosotros hablábamos de sexo cromosómico, el sexo gonadal y el fenotípico, pero esto es trastornos de diferenciación sexual, es decir, en alguno de los pasos, en el constructo del niño o niña, hubo algún fallo. Ahora, si hablamos ya de trastornos de la identidad sexual, eso es otra cosa, es cuando la gente opta por el cambio de género. Allí es el otro concepto que conocemos como sexo cerebral, es decir, cómo la psiquis se siente con el pareo de cromosomas sexuales, con las gónadas y con el físico, que generalmente están definidos como un hombre o como una mujer, pero que la psiquis está inconforme con eso. En ese sentido, ya la persona opta por realizarse una intervención. Tal vez no como una opción, sino que como un sentir. Por eso ya quizás la doctora Durán nos va a ayudar mucho más en esto, de definir realmente cuando hay una disforia o una inconformidad con el género, pero en estos casos de identidad sexual, los cromosomas, las gónadas y el físico están acordes, pero la persona está inconforme con eso. Bueno, si quisiera agregarle algo, doctora Durán, a esto para aclararle también a la población o alguna explicación extra. Bueno, lo que decía el doctor, la disforia corporal, que es un término que se ha acuñado cuando una persona no está conforme con su aspecto, para decirlo de forma sencilla, con su aspecto físico, no se siente cómoda, entonces ahí pues tendría que valorarse y siempre se tiene que tomar en cuenta no solamente el hecho de que alguien puede estar atravesando por una crisis de identidad sexual, sino que se tiene que hacer todo un manejo multidisciplinario tomando muy en cuenta que esto puede, si se somete una persona a una reasignación de sexo, como se le llamaría eso, de una forma un término más técnico, para que después no vaya a tener, como decía la señora que opinó en el sondeo, ¿verdad? Para que no se vaya a arrepentir después. Entonces, tiene que ser todo un proceso en el cual el manejo tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Ok, bueno, pero entonces ya aclaramos que esta es harina de otro costal, es decir, el tema de hoy es trastornos de la diferenciación sexual. Y antes de irnos a la pausa, estábamos platicando con el doctor Ramírez sobre quizás uno de los más frecuentes, que es el pseudohermafroditismo masculino, que es la causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces nos estaba diciendo, doctor, en este caso los niños cuentan con genitales ambiguos, ¿cierto? Sí, fíjese que incluso vamos a entrar ahora a definir qué son los hermafroditas, ¿verdad? Las personas hermafroditas pues son las personas que comparten órganos sexuales de ambos, ¿verdad? De ambos géneros, tanto masculino como femenino. Esto entramos en otro complejo de patologías en las cuales no está diferenciado el sexo solo con visualización de las características externas. Tenemos que hacer estudios mucho más profundos. El problema que vemos cuando presentamos hiperplasia suprarrenal congénita que se acompaña de genitales ambiguos, en ese momento pues es determinar cuál es su sexo genético. Tenemos que hacer tener el mapa de los cromosomas, tener su cariotipo y poder establecer dentro de esto cuál es la característica genética que tienen todas sus células. Pero no solo viene a esto, sino que también tenemos que evaluar las características externas que presentan estos niños, porque en ocasiones los genitales resultan ser muy difíciles de diferenciar, incluso ninguno está totalmente determinado o podemos saber específicamente en forma externa
cuál es el sexo asignado, ¿verdad? Porque podemos en esta ocasión. podemos tener clítoris grandes, megaclítoris, podemos también tener micropenes, que nos hace pensar también ¿sí? que sea un clítoris, pero que realmente es un pene pequeño. Entonces esto nos lleva a profundizar aún más estudios, a hacer ultrasonidos, buscar realmente las gónadas. En estas ocasiones podemos tener niños con criptorquidia, que eso es no descenso de los testículos, y tenerlos en forma intraabdominal. Pero realmente o tener testis, ¿verdad? Tener testículos, pero que la bolsa está formada de una forma tal en la que pareciera ser labios mayores. Incluso eso también se ve bastante frecuente. El manejo multidisciplinario, como muy bien se había mencionado, esto no es solo atañe al pediatra, atañe a una infinidad de especialidades, pues esto es mucho más complicado. Después de establecer el sexo genético, establecer cómo es que se va a afrontar junto con la familia y el bebé, en este caso, que va a ser sometido a ciertos procedimientos quirúrgicos para poder tratar de corregir o de establecer cuál va a ser el manejo que va a llevar. Luego de manejar, mejor dicho, y abordar lo que sería su problema endocrinológico que lo puede llevar a la muerte en estos momentos en la vida neonatal, que es la hiperplasia suprarrenal congénita, viene el problema de la determinación de sexo, y ahí es donde, imagínese usted, si cuando uno está esperando un bebé, uno sabe, o tengo un niño o tengo una niña, pero si llegado el momento tenemos un bebé que tiene genitales ambiguos, ¿cómo determinamos qué sexo se le va a asignar a este bebé? Y como bien dice el doctor Ramírez, es bien complejo, es un equipo multidisciplinario que va a estar compuesto no solo por un pediatra, sino también por un endocrinólogo pediatra, por un urólogo infantil, por un cirujano o un ginecólogo experto en cirugía de lo que sería tracto genitales femeninos, infantil, y por un psicólogo por apoyo psiquiátrico de por vida. Pero muchas veces no se determina en la vida temprana, o sea, en los niños pequeñitos, sino que se puede determinar más adelante. ¿En qué momento todavía existe debate? Muchas veces puede ser que nunca se llegue a tomar la decisión correcta, pero hablemos entonces de las dos opciones, doctor, ¿cómo se determinaría? Sí, lo que sucede es que obviamente las ansias y la pregunta social muchas veces es, mire, ¿tuvo niña o tuvo niño? Pero cuando se dan estos casos de ambigüedad sexual, ¿verdad? Hay que determinar la causa. Lo primero que le van a enviar al pacientito es el cariotipo. Y así surge la primera clasificación. El paciente tiene el XX o el XY o alguna otra alteración, porque a veces tienen solo un cromosoma sexual de los dos que deberían tener, o tienen 3 cromosomas sexuales de los 2 que deberían tener, por ejemplo. Y hay otras también dismorfias que son todavía más complejas, que hay que buscar segmentos de cromosomas que se traslocaron y que dan también una alteración física. Pero si ya tenemos un XX o un XY, que son, digamos, los más comunes, y luego tenemos otra subdiferenciación si el problema es genital externo o realmente gonadal. Porque si el problema es gonadal, como mencionaba el doctor, en el hermafroditismo, cuando sí hay producción de hormonas tanto sexuales femeninas como masculinas, ahí donde tenemos todavía algo más complejo. Para reducir ansias, tiene que ser abordado por el personal especializado de múltiples especialidades, valga la redundancia, y luego disminuir las ansias en la familia, porque con la prisa que uno pueda llevar de que díganme y definamos y corrijamos ya para que todo el mundo ya estemos de acuerdo, muchas veces hay que dar tiempo también, ¿verdad? En la madurez cerebral que el niño va presentando se va viendo la tendencia de algunos patrones, inclusive culturales, pero que el niño va como siendo más inclinado hacia las actividades de niña o hacia las actividades de niño. Y podríamos cometer el error nosotros, que porque los genitales externos se parecen más a una niña, dejar como niña a alguien que iba a funcionar mejor como un niño. Entonces es bastante complejo, pero todo es de tomarlo con madurez y reducir la ansiedad, y todos pensar siempre en el bienestar del pacientito, ¿verdad? No pensar en qué dirán los demás o qué dirá la familia, sino decir, nosotros tenemos que buscar el bienestar para el niño, y si el bienestar lo vamos a obtener esperando un segundo momento, eso pueden ser 3, 6, 10 años después, para designarle generalmente alrededor del inicio de la pubertad. En la mayoría de casos ya se define el sexo cuando tenemos estos problemas que son mucho más complejos. Otros casos, como hablaba el doctor, las hiperplasias adrenales, sí tenemos nosotros causas bien específicas y hay que tratar, a veces con corrección quirúrgica o medicamentosa. Lo importante, y para efectos prácticos, porque este tema es de los temas que es sumamente difíciles de abordar cuando nos dirigimos a la ciudadanía,
porque de pronto sale terminología médica muy complicada que hasta nosotros mismos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a abordar hacia la ciudadanía. Para efectos prácticos, si usted tiene alguna duda en el tamaño de los genitales, ya sea del pene, el clítoris, o no palpa los testículos del varoncito, o la piel de los testículos es muy oscura, o comienza a observar vello a edades tempranas, vello púbico, hay que consultar, porque podría ser, como bien dijo el doctor, que inicialmente haya estado aparentemente normal, pero luego en la virilización o androgenización que tiene generalizada, los genitales son los primeros que van surtiendo los cambios y tenemos que consultar tempranamente en un segundo momento. Entonces, si hay alguna duda, mejor consultar con el médico para que él les diga si hay necesidad de hacer otros estudios ulteriores o si estamos todo bien y nada más es una variante normal que tiene su bebé. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso hablamos de cómo sería el mejor momento o cuáles serían las recomendaciones, tanto si tratamos de definir el sexo de un bebé con genitales ambiguos a edades tempranas o si pretendemos esperar un tiempo para en un segundo momento darle esa determinación del sexo. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por acompañarnos. Estamos hablando de diferenciación sexual, ya hablamos de la normal, ahora estamos hablando de algunos trastornos en ello y nos hemos detenido un poco en aquel niño que nace con genitales ambiguos, el cómo decidir cuál va a ser el sexo que se le va a asignar al bebé. Ya hablamos que puede hacerse en dos momentos, pero hablemos ahora también de un detalle que no puede quedar detrás y es la identidad, o sea, el sexo social, la identidad social del niño. Y dentro del equipo que les mencionábamos anteriormente, tiene que haber también un abogado. Hablemos, doctora, un poco acerca de eso. Bueno, como decíamos desde el inicio, este tema es un poco complejo, bastante espinoso, por cierto. Ya establecimos, ¿verdad?, de que hay que determinar, ya sea por cariotipos, hacer las correcciones a veces quirúrgicas que es necesario, pero también tenemos que pensar cuánto tiempo va a pasar hasta que este niño o esta niña pueda contar con una verdadera identidad. Tenemos que tomar en cuenta también las expectativas que los padres tenían. Cuando nosotras las mujeres nos embarazamos, a veces algunas mujeres tienen preferencia por determinado sexo. Y por ejemplo, una mujer que estaba deseando tener una niña y tuvo un bebé con un hermafroditismo, ella en el fondo podría incluso estar deseando hacer de este bebé una niña. Y puede ser de que genotípicamente hablando sea un varón. Entonces todos estos factores pueden influir. Incluso lo de los nombres. A estos niños hay que inscribirlos en el registro civil. ¿Qué nombre les vamos a poner? De hecho, podría ser una solución salomónica escoger o recomendar escoger un tipo de nombre que se pueda utilizar en ambos sexos. En la actualidad es menos frecuente que este tipo de situaciones pasen desapercibidas, porque de hecho incluso aunque hayan partos intradomiciliar, ya se cuenta con profesionales expertos que pueden determinar. No es como hace 30, 40 años en donde los partos eran atendidos por una persona que no era médico y que si se daban este tipo de casos a veces hasta quedaban en el anonimato para no entrar en conflictos. Entonces, aparte de los médicos especialistas, sería bueno y sería recomendable auxiliarnos de un abogado, de una persona que conozca la ley, que nos pueda orientar sobre qué situaciones o qué repercusiones legales podría tener en determinado momento el asignar o tomar una identidad en un caso como este. Y por supuesto, este niño o esta niña tiene que tener atención psicológica el resto de su vida. Tanto ella, probablemente también su la familia. Su familia. Es.
Bueno, nos hemos centrado ahorita hablando de uno de los tantos trastornos de la diferenciación sexual. Hablemos de otro que es también bastante frecuente, que sería lo que es el síndrome que antes se llamaba feminización testicular. Ahora ya no tienen estos nombres, ¿cierto, doctor? Ya se les cambiaron, pero son más fáciles para comprender, que es cuando tenemos una niña, fenotípicamente, es decir, físicamente es una niña, pero que allá en sus cromosomas realmente tiene material cromosómico XY. Esta niña va a ser una niña siempre y se va a dar cuenta probablemente cuando no venga la menstruación o si no consultan en ese momento hasta que sea adulta, esté casada y quiera tener hijos porque no va a poder tenerlos. En ese momento consultan con su ginecólogo y una ultrasonografía va a decir que hay ausencia de ovarios, hay ausencia de útero, y probablemente tengamos gónadas en las ingles, ¿cierto, doctor? Hablemos un poco más del tema. Esto actualmente se conoce como insensibilidad a los andrógenos. Si está expresamente, fenotípicamente como mujer, lo más probable es que haya una insensibilidad completa a los andrógenos, porque también hay insensibilidad parcial. Pero en la completa a los andrógenos, generalmente la paciente pasa desapercibida hasta que en la edad de la adolescencia no presenta menstruación, ¿verdad? Y hay pacientes inclusive que hasta que se casan y no pueden tener relaciones sexuales porque no han desarrollado una vagina y obviamente no van a poder quedar embarazadas cuando se le hace todo el estudio. O una vagina completa, porque pueden tener 2/3 de la vagina, entonces sí tienen vagina, pero tienen relaciones muy difíciles o dolorosas. Difíciles o dolorosas, así es. Entonces es bien importante que se tomen esto en consideración porque cuando ya se hace el abordaje de la infertilidad o de la ausencia de menstruación, es allí donde se comienza a sospechar y luego con la ultrasonografía pélvica, que generalmente es los primeros estudios que se hacen, al ver la ausencia de ovarios y de útero, se deja ya cariotipo y se observa que el cariotipo es XY, es decir, que era cariotipo masculino, pero que fenotípicamente es una mujer. Es sumamente complejo porque realmente socialmente y toda su vida, cerebralmente es una mujer, ¿verdad? Entonces, hasta abordarlo con la paciente tiene que ser bastante delicado, bastante cauteloso para no generar también trastornos, no solo por el hecho de no poder concebir, sino que también pensar de que tiene un cariotipo masculino y está expresada como una mujer. Entonces es bastante delicado y hay que abordarlo multidisciplinariamente también. Todos estos temas son bastante complejos. Lo importante, mientras más temprano se detecte, habrá un tratamiento y con mejores resultados. Eso es lo importante. En este caso, incluso en la parcial, cuando hay un útero rudimentario, estas mujeres pueden ser beneficiadas por lo que sería la fertilización in vitro y poder llegar a ser madres. De hecho, está descrito que no se les debe de decir, que tiene que tener mucho cuidado el médico con la información que le dé sobre el cariotipo. Lo que sí es importante, doctor Ramírez, el ir a quitar las gónadas, ¿cierto? Lo que serían los testículos que van a estar probablemente a nivel de ingles. De ingles, sí. Fíjese que es complejo, ¿verdad? Y realmente es una cuestión sumamente delicada. Pues a los pacientes en ese momento, pues, ¿cómo le vamos a decir, verdad? En el momento de que están tratando de concebir la idea de que son de una forma, luego no de otra, y es sumamente complejo, ¿verdad? Y en especial porque empezamos a buscar incluso atrás, ¿verdad? En mis papás porque no se dieron cuenta de estas situaciones, pero volvemos a lo complejo y es a lo que mismo estábamos comentando, ¿verdad? No solo la inspección de los genitales va a ser el diagnóstico definitivo. Esto es, desgraciadamente, de aparecimiento tardío, pues vamos a los momentos cruciales, en el momento de la pubertad, cuando estamos retrasados en el aparecimiento pues, de la primera menstruación, ¿verdad? Y que ya se lleva de una forma tardía y que conlleva a la consulta con un especialista. No solo es el caso también de las mujeres. Muchos hombres también tienden a descubrir, ¿verdad?, que tienen problemas de fertilidad y lo que realmente tienen es un trastorno de diferenciación cromosómico, ¿verdad?, que seguramente nunca se dieron cuenta, pues las características sexuales no se ven afectadas directamente o que sean muy notorias, como son el síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Los Klinefelter son azospérmicos, o sea, no producen espermatozoides y no pueden concebir, no hay esterilidad. Entonces, el estudio más avanzado de las personas de infertilidad son las que muchas veces nos tiran estos diagnósticos sorpresivos, ¿verdad? Porque son hallazgos
fortuitos. Los trastornos de la diferenciación sexual son poco comunes en general y se presentan muy poco. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV y el tema del día de hoy. Ya volvemos. Ante un problema de diferenciación sexual es importante que consulte a los profesionales para los cuidados que debe ofrecerle a su bebé, además de tomar en cuenta los siguientes consejos. Trate de informarse en el tema y otórgale los cuidados más adecuados a su bebé. Es importante llevar una comunicación efectiva. El padre debe participar tan activamente como la madre en las conversaciones y decisiones que se tomen respecto a los tratamientos que se le otorgarán al bebé. Es bueno y necesario que sean optimistas, pero más importante que sean objetivos y sinceros frente a la situación que les ocurre. Recuerde que su bebé necesita que lo quieran y valoren como individuo. Si permiten que los problemas médicos eclipsen los sentimientos que ustedes experimentan hacia él como persona, podría interferir con el vínculo de confianza y afecto que exista entre ambos. Si ustedes consideran necesario buscar ayuda psicológica, será mucho más fácil sobrellevar esta situación para el cuidado y el desarrollo de su hijo. Universidad Evangélica de El Salvador. Matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presenta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Trastornos de diferenciación sexual ha sido nuestro tema del día de hoy. Y estábamos hablando en el bloque anterior un poco de lo que era el síndrome de Klinefelter y el síndrome de insensibilidad completa o parcial a los andrógenos, en los cuales podemos tener una niña, o sea, una mujer fenotípicamente, pero que en el interior no tenga útero o tenga un útero rudimentario, no tenga ovarios, pero que sin embargo puede tener testículos en las ingles. Ya dijimos que habrá que operarlos porque esos tienen un buen porcentaje de malignidad. Pero tanto en ese caso como en el otro que sería el Klinefelter, donde tenemos un hombre con azospermia, como decía el doctor Ramírez, es decir, que son infértiles porque no tienen para nada espermatozoides, entonces tienen infertilidad primaria. En estos casos, si ya tenemos el diagnóstico, si tenemos un cariotipo que nos lleva a estas noticias, ¿qué tan bueno, qué tan beneficioso o qué tan perjudicial podría ser la forma en que les demos el diagnóstico, doctora? Bueno, volvemos a lo mismo, tiene que ser un manejo multidisciplinario, eso es más que obvio. Habría que valorar la edad, ¿verdad? No es lo mismo que el diagnóstico se haga recién nacidos prácticamente a los 5 años, a los 10, iniciando la adolescencia, e incluso cuando una persona ya está casada, dependiendo de la edad. Así tiene que ser el abordaje, porque muchas veces si ya es una persona adulta, realmente sería de valorar ¿qué beneficio tendríamos para esta persona darle la noticia de que no es una mujer, sino que genéticamente es un hombre? Entonces, todo ese tipo de situaciones se tienen que valorar. Si es un niño, pues habría que ver, como dijimos desde el inicio del programa, las expectativas de la familia, cómo ese niño se va desarrollando, y lastimosamente esto no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Se tiene que observar en el tiempo, ir viendo cómo es su comportamiento. Pero no se puede tomar una decisión muy a la ligera. Se tiene que hacer todo un tratamiento, no solamente del niño o la niña, sino que también de la familia, de los padres, incluso de la familia extensa, de cómo visualizan a este ser humano como tal. Y probablemente quizá en estas edades en las cuales damos el diagnóstico a una pareja que tiene un problema de infertilidad, a lo mejor si no es beneficioso, ¿para qué? No le vamos a causar ningún beneficio, valga la redundancia, sino por el contrario, podemos ser muy perjudiciales. Quizá valga más la prudencia y el invitarlos, el incitarlos a buscar otras formas para tener un bebé. Podría ser una adopción en el caso de que no tenga para nada no tenga ni útero ni ovarios, y el trastorno hormonal si fuese necesario. ¿Cierto, doctor Mayno? Sí, porque inclusive hay parejas que teniendo las posibilidades orgánicas de poder procrear, pues tienen otras dificultades
enfermedades. Y por qué no pueden ser felices también personas que han tenido tal vez una alteración, ya sea genética, cromosómica, gonadal, y también buscar otras opciones si ellos desean tener familia, pues como por ejemplo la adopción. No, y lo más seguro es que si no fuera por ese detalle, el que no se casa, el que no va a buscar hijos, a lo mejor no se va a dar cuenta nunca. Entonces, ¿para qué vamos a arruinarle prácticamente su vida diciéndole algo que puede realmente dañarlo psicológicamente en una forma seria o dañarle un matrimonio incluso? Y al hacer el abordaje con la familia, pues realmente recordarles que ninguno de los dos es culpable, ¿verdad? Así que no vaya a ser eso la fuente de que se desintegre una nueva familia. Ninguno de los dos es culpable. Estos son, desgraciadamente, una lotería genética, ¿verdad? Que va multifactorial, porque esto no solo es una sola cosa que va a determinar. Hay mucho estímulo hormonal que puede estar causando este tipo de problemas de diferenciación y que no son responsables directos los padres. En algunos casos, y no me dejará mentir usted, doctora, hay ciertos tumores que también puede tener la mamá, que son productores de andrógenos y que esto mismo puede estar favoreciendo el aparecimiento de estas características. Entonces, siempre tenemos que tener en mente que no es culpabilidad de los padres, sino que es el medio, ¿verdad? Las circunstancias y desgraciadamente parte de la lotería también, que todos estamos dentro de ella, que va a determinar este tipo de patologías. Otra que es bastante, bueno, no que sea bastante frecuente, pero otro de los que se menciona, dijéramos, está el 45X0, ¿sí, Maynor? El que es el síndrome de Turner. Hablemos un poco de este problema. Sí, en este problema la detección temprana también es sumamente importante. Muchas veces son fenotípicamente como se va expresando, como bien mencionaba el doctor, no se le hace cariotipo por lo caro, no se le hace cariotipo a todo niño que nace, pero de pronto vemos nosotros las tallas menores para los padres. Para la talla de los padres hay unos cálculos que se hacen en los cuales se conoce la talla del papá, la talla de la mamá y se calcula cuál sería como la talla esperada o el rango de talla esperada del hijo o de la hija respectivamente. Si va quedando por debajo de esto y principalmente ya luego algunas otras características fenotípicas como unos pliegues en el cuello, como cuello alado se le conoce, e igual también en la capacidad cognitiva, es decir, el rendimiento escolar y la talla para el promedio de toda la edad de las niñas de cuando ya va desarrollando esa niña. Y la menarquia, si ya hay ausencia de la misma en las edades tempranas, ahora generalmente andan entre los 9, 11 años de edad las niñas en la menarquia, allí nos enciende ya la luz de que podría tratarse de un síndrome de Turner si no se detectó más tempranamente. ¿Qué es lo importante? Que si se da tratamiento oportuno, la vida es prácticamente normal, pero si se da tardíamente sí puede tener consecuencias inclusive en todo su desarrollo orgánico y psicológico, y por eso es necesario determinarlo. ¿Qué es lo que se alteró allí? Que del par de cromosomas sexuales que hemos hablado en todo el programa, esta niña solo tiene uno, X. Y entonces por eso se conoce como X0, ¿verdad? Ajá, 45X0. Y esto del 90% de los casos terminan en abortos espontáneos, pero también cursan con retraso mental y probablemente también cardiopatías. Así que es un desorden bastante más serio. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Universidad Evangélica del Salvador. Matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presentó. Una alimentación saludable es aquella que aporta los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Una persona bien alimentada tiene más oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender y trabajar mejor y protegerse de enfermedades. La alimentación variada asegura la incorporación y provecho de todos los nutrientes que se necesita para crecer y vivir saludablemente. Para comer sano, se recomienda distribuir los elementos en 3 comidas principales y 2 refrigerios. Modera el tamaño de las porciones. Consuma por día 2 frutas y 3 porciones de verduras de todo tipo y color, preferentemente crudas. En el almuerzo y la cena, procure que la mitad de su plato contenga verduras y de postre opte por una fruta. Incorpore legumbres, cereales integrales, semillas y frutas secas. Evite el uso de la sal y limite el consumo de azúcar y alcohol.
Trastorno de la diferenciación sexual, nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado tanto de lo normal como de lo patológico. Hablamos del síndrome de Turner, hemos aprendido un poquito de lo que era el Klinefelter, la insensibilidad a los andrógenos y todos estos genitales ambiguos, un poco de lo que sería el apoyo psicológico, el apoyo para la familia. Hemos hablado de todo un poquito, sin embargo, sabemos que necesitaríamos horas, ¿cierto, Minor?, para poder tocar estos temas y no terminaríamos porque hay mucha tela que cortar. Pero quisiera que en este bloque diéramos las recomendaciones finales, doctora, y también apoyando un poco a lo que era trastorno, de lo que hablábamos, la diferencia en cuanto a identidad sexual y a diferenciación sexual. Bueno, se sigue recomendando el manejo multidisciplinario. Eso no va a cambiar aquí y en cualquier lugar del mundo. Y quizás abonando un poco a lo que es la educación y la información para nuestra población, así como hoy estamos hablando de la diferenciación sexual desde el punto de vista genético y también de las alteraciones anatómicas visiblemente, también hay otro tipo de problemas de identidad sexual. Independientemente de lo que sea, como padres, nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestros hijos y si nosotros como padres no los apoyamos, ¿cómo podríamos esperar que la sociedad en general los apoye? Somos nosotros los primeros formadores de nuestros hijos, de todos los valores de nuestros hijos. Así es que a apoyarlos, simple y sencillamente. Excelente. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes que nos acompañaron, agradecer a nuestros doctores, doctor Minor, doctor Ramírez, doctora Durán, un gusto haberlos tenido por acá. Nosotros nos vamos, el día de mañana vamos a hablar de infecciones oculares. Por hoy les deseo un excelente inicio de semana, una buena tarde de lunes, que Dios los bendiga. Antes de someterse a la intervención de reasignación genital, es necesario cumplir con ciertos requisitos, ya que los cambios a los que se enfrenta el paciente son irreversibles. Es importante ser mayor de edad, mantener contacto con un psicólogo o psiquiatra para descartar que exista una alteración psicológica transitoria y certificar que efectivamente se trata de un proceso real de disforia de género. El candidato a la operación debe poseer un certificado expandido por un profesional de la salud mental que acreditará el diagnóstico de transexualidad real, además de haberse sometido a un tratamiento hormonal dirigido por un endocrinólogo, como mínimo entre 9 meses a 1 año antes de la intervención. Finalmente, se debe firmar un consentimiento informado, del cual puede pedir una copia, donde se le informará tanto de la irreversibilidad como de las complicaciones propias de la cirugía.